una noticia de último minuto. El Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto aplicar prohibición de reelección inmediata de congresistas. ¿Qué significa esto? Que los congresistas actuales no se van a poder reelegir. Había habido varias consultas de algunas comisiones, de algunos parlamentarios que se hizo el Jurado Nacional de Elecciones y finalmente se ha ratificado, se ha aclarado. No se pueden reelegir los congresistas actuales, pero además de eso, interesante este punto. Medida alcanza a los parlamentarios del Congreso disuelto en el 2019, a los reelegidos en las elecciones del 2020 y a los elegidos en estos comicios. Estamos en estos momentos ya con el secretario general de Transparencia, el señor Iván Lanegra, en principio para preguntarle sobre esta ya decisión, aclaración en realidad del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Lanegra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Y es una decisión que es completamente coherente con lo que ya había decidido el jurado en las elecciones congresales extraordinarias de enero de este año, en donde precisamente señaló como criterio de que debía considerarse que no había reelección entre periodos de 5 años y que por lo tanto, por esta misma razón, se permitió que algunos congresistas del Congreso disuelto pudieran postular en esas elecciones. Es decir, ya es bastante claro, no se van a poder reelegir los congresistas actuales, los que han tenido un periodo de transición para completar el periodo que faltaba, pero tampoco, y esto es interesante, se van a poder reelegir los congresistas del Congreso disuelto. Así es, porque son parte de un mismo periodo congresal, y ese es el objetivo de la reforma de la Constitución. Reforma que podemos discutirla, ¿no? Que es una medida, creo, que en el fondo no ayuda mucho a fortalecer a los partidos, pero es la norma vigente en estos momentos. Exacto, porque una de las principales críticas que se hacía justamente a la prohibición de reelección es que no estábamos formando una clase política y no había los incentivos tampoco suficientes para que los políticos se comportaran bien, porque si un político quiere reelegirse ante sus electores, evidentemente va a tener un comportamiento mucho mejor que el que podríamos ver. ¿Cuáles son los incentivos actuales? Efectivamente, es parte de los elementos que toma en cuenta pues, un congresista, ¿no? La posibilidad de ser reelecto o la posibilidad de ir a otro puesto, otro cargo, ¿no? Dentro del Estado. Sin embargo, estos incentivos de corto plazo, pues están presentes ahora, nos enseñan que tenemos que buscar generar partidos sólidos que asciendan la coyuntura, porque si no vamos a estar en una situación similar en el futuro. Ahora, este tema, señor Lanegra, hay que recordarlo, se puso pues a discusión, a debate y finalmente a voluntad de los electores en el referéndum que llamó el presidente de la República, Martín Vizcarra. Si esto se quisiera modificar, ¿lo podría hacer un nuevo Congreso de la República? Si se pudiera volver a poner el tema de la reelección sobre la mesa. Técnicamente lo puede empezar a modificar inclusive este Congreso. Requeriría para ello de 2 legislaturas consecutivas con una votación calificada, 2/3 del Congreso, y podría ocurrir, ¿no? Ahora, este es un asunto, desde luego, que en su momento generó un enorme apoyo, ¿no? Hay que recordar que fue aprobada esta reforma con un gran porcentaje Sí, claro, de la población. más del Seguramente 80%. exactamente, seguramente será un punto que tomarán en cuenta para intentar un cambio, pero sí es posible en tanto se sigue el procedimiento de reforma de la Constitución que está previsto en la Carta Magna. Porque, digamos, ¿cuál es el análisis que haríamos de la prohibición, por ejemplo, de reelegirse a alcaldes, a gobernadores regionales, medida que fue aprobada en el gobierno del expresidente Ollanta Humala? Bueno, igual me parece una medida mala, porque en general los casos de alcaldes, alcaldesas, gobernadores que se reelegían eran muy pequeños, muy pocos, Exacto. ¿no? Más bien lo que ocurría era que había una enorme rotación de autoridades. Y eso en muchos lados, lo que genera sencillamente es un problema de falta de generación de capacidades en los políticos, ¿no? No tienen el tiempo suficiente para hacer una carrera que luego les permita ascender en su carrera a posiciones más importantes. Solo para que quede totalmente claro, señor Lanegra, ¿esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable? ¿Los congresistas actuales o los del Congreso disuelto podrían acudir a otra instancia? No, no hay ninguna otra instancia, ¿no? En materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones el que establece la interpretación de las reglas en caso hubiera necesidad de ellas, ¿no?
pero en este caso me parece que la norma que estaba en la Constitución es completamente clara, ¿no? Ni siquiera me parece que se requería algún tipo de aclaración. Exacto, exacto. Vamos a otro tema importante que tiene que ver con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. 6 de los 7 magistrados se tienen que reelegir, se tienen que buscar porque ya han vencido el plazo actual de los actuales. El día de hoy, entiendo, el Congreso de la República, la comisión especial que ve este tema, ha aprobado su reglamento y entiendo que desde Transparencia hay algunas críticas al respecto. Todavía los procesos. Hicimos este comentario en su momento sobre la necesidad de asegurar que tenga el más alto nivel, la más alta calidad posible para garantizarnos magistrados idóneos para esta posición tan importante. Y lo que ha ocurrido es que la comisión especial a cargo de esa tarea, es una comisión formada por representantes de las 9 bancadas en el Parlamento, preparó un proyecto de reglamento para hacer esta selección. Pero esta propuesta pues recibió los comentarios de 69 entre organizaciones y personas, ¿no? Pero lamentablemente, aunque se han agregado algunos elementos importantes, todavía había algunas cuestiones que no estaban completamente bien resueltas. Y le doy una en particular, ¿no? La ley orgánica del tribunal establece que un requisito esencial para ser magistrado es tener una idoneidad y solvencia moral sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Una idoneidad absolutamente indiscutible. Y bueno, tal como está formulado la versión que se aprobó anoche, cabe la posibilidad de que una persona obtuviera en ese rubro, en idoneidad moral, sobre 12 puntos, solo 2, y a pesar de ello ser considerado apto, ¿entiende? Entonces, digamos, ¿qué clase de estándar es ese en el cual un elemento tan importante podría sencillamente ser dejado de lado a pesar de que la ley lo señala con claridad, ¿no? Claro. Yo entiendo que ahora la comisión pues están discutiendo la posibilidad de ajustes a esta norma, ¿no? Ojalá que sea así, porque creo que es una pésima señal si no se establece un estándar alto en una norma de esta materia. Para establecer, digamos, la idoneidad moral de un candidato a magistrado del Tribunal Constitucional, ¿esto pasa por una apreciación subjetiva o hay alguna forma objetiva de calificarlo? ¿Esto va a tener que ser evaluado en una entrevista personal o puede ser evaluado, no sé si a través de una entrevista, un examen escrito? ¿Cuál sería la metodología en todo caso? Bueno, la idoneidad se expresa en la trayectoria personal del postulante, ¿no? Esa es la manera de verlo, ¿no? Y eso pues se expresa en sus antecedentes, que tienen que estar debidamente pues presentados a la comisión, pero también en la entrevista personal, ¿no? Porque hay materias que pueden no ser, por ejemplo, objeto de sanciones, que no son necesariamente pues delitos, pero sí pueden poner en cuestión la solvencia moral de un candidato o candidata. Por eso que el punto está contenido en la etapa de la entrevista personal. Entiendo. Entonces, y en Transparencia señalamos que esto, para garantizar que haya la máxima transparencia, valga la redundancia en este caso, cada uno de los miembros de la comisión tendría que ser debidamente motivado, ¿no? para que se vea ahí con claridad cuáles son los criterios que se utilizan para una calificación de un tema tan subjetivo como usted bien señala, como es la idoneidad moral. Pero entiendo, y corríjame si me equivoco, que en el reglamento aprobado ayer por la noche en esta comisión especial se le está dando mucho mayor peso al examen escrito que a la entrevista personal. ¿Es así? Bueno, hasta ayer solo tenía 2 secciones la calificación. El 75% de la calificación dependía de la evaluación curricular, es decir, de la presentación de los documentos sobre sus antecedentes profesionales y académicos, eso. Y el otro 25% la entrevista personal. Claro. Me han señalado hace algunos instantes que estarían evaluando hacer una modificación de estos pesos. Pasaríamos a un 60% de la parte curricular y un 40% de la sección de entrevista personal. Y en ese 40% se tendría también una posibilidad, quizá un 10% de ese total,
pues dedicado a la evaluación también de las capacidades profesionales. Es decir, que una persona pudiera, por ejemplo, presentar un trabajo, una sentencia si hubiera sido un juez, un caso que considere muy relevante e importante ante la comisión para mostrar también su solvencia profesional. Y en el tema de la idoneidad moral es indispensable que en ese tema no haya ninguna duda, ¿no? Hay una congresista inclusive ha señalado que o eres idóneo moralmente o no lo eres, ¿no? Así de tajante, ¿no? Pero en todo caso, si hubiera algún tipo de necesidad de establecer una calificación a través de algún tipo de mecanismo de puntaje, tendría que ser muy alto, ¿no? Porque no debería haber ninguna duda de que el candidato o candidata no tiene ningún tipo de cuestionamiento en materia ética. Sí, claro, pero finalmente esto, digamos, la idoneidad moral de una persona va a depender del criterio de los congresistas que elijan a esos candidatos. Es decir, va a terminar dependiendo de los votos. El congresista va a decir quién es idóneo moralmente o no. Así es, pero una forma no es perfecta, pero una forma de acercarnos a un juicio lo menos arbitrario posible es que la calificación exigida sea muy alta, porque eso obligaría a que haya un gran consenso al momento de calificar a una persona. Y de otro lado, también ayuda mucho que los miembros de la comisión expresen por escrito cuáles son las razones de su juicio. De esa manera no nos queda duda, ¿no?, también del carácter objetivo que han intentado dar a la calificación o puntaje que hubieran otorgado. Pero esto es, digamos, ¿es posible en la medida que los congresistas al momento de votar por un determinado candidato van a poder decir, bueno, pero yo no tengo que explicar el razonamiento detrás de mi voto? ¿Se le podría exigir a un congresista que explique las motivaciones del voto por determinado candidato? Bueno, eso ocurre, por ejemplo, en el trabajo legislativo, ¿no? Cuando un congresista presenta un proyecto de ley, tiene que hacer una exposición de motivos. En este caso estamos hablando de una decisión más bien de carácter de selección de un funcionario que está bajo responsabilidad del Congreso. El mismo principio debería aplicarse, ¿no? Es decir, que el congresista también dé cuenta de las razones o motivaciones de su calificación. Creo que es un buen ejemplo, ¿no?, el que permitiría, pues, en futuros procesos similares, tener un estándar así de alto, ¿no? Porque algo que están en juego son muy importantes, Omar, ¿no? Estamos hablando de personas que van a decidir sobre la condicionalidad de leyes que impactan sobre la vida de todos. Ahora, para que la gente lo tenga más claro, además del tema de las evaluaciones, de la evaluación curricular, la evaluación ya sobre la idoneidad moral de cada persona, ¿cómo va a ser el proceso de elección de los magistrados según lo aprobado ayer por la noche en este reglamento? A ver, lo que ocurre es que eso ya está definido en la ley orgánica, ¿no?, que se modificó. O sea, son dos pasos. Un primer paso es la selección que hace esta comisión, por lo cual los miembros que pasan toda la calificación que ellos realizan son considerados aptos, y los que lo son pasan luego ya al plano político, ¿no? ¿Pero es por invitación? ¿Es por invitación o...? No, es concurso. Es un concurso. Es por concurso, es un concurso, sí. La primera parte, la que está a cargo de esta comisión de selección, desarrolla un concurso, y las reglas de ese concurso están precisamente en el reglamento que estamos conversando, ¿no? Ahí están las reglas sobre cómo se deben presentar a este concurso y cuáles son las reglas de calificación para el mismo. Los que sean declarados aptos tras ese concurso, luego pasan allá a la parte política, en donde el Pleno del Congreso definirá quiénes eventualmente pueden ser miembros del tribunal. Ahora, señor Landegre, estamos hablando de que ya tienen plazo vencido, que ha vencido su mandato o están en el cargo, 6 magistrados de 7. ¿Va a ser posible que este Congreso pueda elegir a los 6 magistrados debido, digamos, ante lo fragmentado que está todavía el voto? Legalmente tiene la competencia, ¿no? El asunto no es tanto legal, sino es un tema más bien político, ¿no? Exacto. Eso tiene que ver con dos condiciones. Primero, que den todas las garantías de hacer un buen trabajo, ¿no? Creo que la ciudadanía lo que les exige no es tanto que pues renuncien a su mandato, sino que lo hagan muy bien. La pregunta es, ¿podrán hacer adecuadamente un proceso acelerando, intentando correr en el proceso, por más que pues efectivamente ya tengamos mucho tiempo sin renovar el tribunal?
Yo creo que no, lo que tienen que hacer es ir con paciencia, haciendo las cosas muy bien, asegurando la más alta calidad en el proceso y ofreciéndole al país una lista de estupendos posibles magistrados que nos aseguren un tribunal de alta calidad. Una última pregunta, señor Lanegra, muy rápida, ya más política. El premier Walter Martos ha señalado que evidentemente, dice, indudablemente hay grupos interesados en que las elecciones no se realicen, un poco repitiendo lo que había señalado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Desde Transparencia, ¿ven una amenaza de ese tipo? Nosotros confiamos completamente en los 20 años de trabajo que ha tenido las instituciones del sistema electoral. En todas estas 2 décadas hemos visto momentos muy difíciles, con tensiones, ¿no? Donde ha habido pues situaciones muy complicadas que manejar. Y los cronogramas siempre se han respetado, incluso en las situaciones más difíciles. No debería ser diferente en este caso. Creo que si eventualmente hay algún actor que pues por alguna razón particular intentara pues modificar estas circunstancias del cronograma, pues yo creo que se tendría el rechazo prácticamente unánime de la ciudadanía, ¿no? Creo que la ciudadanía lo que quiere son elecciones bien ordenadas, un proceso bien llevado y que nos permita una transición muy ordenada en julio del próximo año. Perfecto. Muchas gracias, señor Lanegra. Muchas gracias por estar con nosotros. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más todavía. Y ahora para hablar de un debate que está muy fuerte en las redes sociales y que se va a trasladar el día de mañana al Congreso de la República, los transgénicos. Venimos con todo eso.